Bien, en esta segunda parte vamos a ver la regla de la cadena aplicada a funciones trascendentales, como lo son el seno, el coseno, la tangente, etcétera. Pues aquí las reglas de derivación son las que se muestran a continuación. Por ejemplo, la derivada de un número, aquí k es un número, multiplicado por la cosecante de u es el menos el número por la cosecante de u por la cotangente de u por la derivada de u. Bien, vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a comenzar con el primero. Pues aquí tenemos 10 logaritmo natural de todo esto, que se le llama argumento. Bien, entonces aquí la regla de la cadena para el logaritmo natural es la que vemos aquí. Es el número logaritmo natural de u es igual a esto. Entonces aquí lo que hay que definir es nuevamente la función. La función. En este caso sería u igual a 3x al cuadrado más 2. Es decir, tiene que ser igual a el argumento. Entonces, muy bien, esta función f la puedo reescribir como 10 logaritmo natural de u. Y ahora sí, ya puedo aplicar esta regla de aquí. Es decir, la derivada de f con respecto de x sería la derivada con respecto de x de 10 logaritmo natural de u. Aquí en este caso, mi número k vale 10. Entonces esto me quedaría de la siguiente manera. El número k por la derivada de u todo esto dividido entre u. Muy bien, entonces aquí ya nada más para concluir esta derivada hay que sacar este término de aquí. Pues aquí aplicando la regla de la suma, que es la suma de dos términos, esto sería la derivada del primero más la derivada del segundo. Pues la derivada de 3x al cuadrado pues es 6x y la derivada de un número es 0. Entonces el resultado me quedaría de esta manera. Simplificando un poquito pues serían 60x entre 3x al cuadrado más 2. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Entonces aquí tenemos 3 por la exponencial. Todo esto es el argumento de la función exponencial. Entonces aquí checando el manual de reglas de derivación de funciones trascendentales me dice un número por e a la u sería el número por e a la u por la derivada de u. Entonces aquí mi u sería todo lo que está en el argumento. Muy bien, entonces la derivada de h con respecto de x sería la derivada de 3e a la u. Entonces ya nada más aplico esta regla que sería el número k por e elevado a la u, que en este caso es esto, por la derivada de u, es decir, esto de aquí. Muy bien, entonces aquí tenemos una resta de dos términos. Esto de aquí sería la derivada de 5 coseno de x más la derivada de 10x. Entonces, cuando el argumento es simple, como el que ven aquí, la derivada del coseno es menos seno. Cuando el argumento ya está compuesto, es decir, tiene más de dos términos, entonces hay que aplicar regla de la cadena. Entonces aquí me quedaría este menos por el menos del seno me da más, sería 5 seno de x. Esta derivada simplemente me da 10. Pues en conclusión, el resultado me quedaría que es menos 5 coseno de x más 10x por la derivada de u, que es esto de aquí. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos esta función. Aquí, para sacar la derivada, pues primero tenemos que aplicar la regla del cociente, que me dice que la derivada de un cociente es el denominador, la derivada del numerador, menos el numerador, la derivada del denominador, el denominador al cuadrado. Entonces aquí la derivada de p con respecto de x sería lo siguiente. Esto de aquí sería mi g,
y esto de acá sería mi f. Entonces sería g por la derivada de f menos f por la derivada de g. Todo esto dividido entre g al cuadrado. Muy bien, entonces esta derivada no hay problema, es una derivada simple, pero esta derivada sí hay que aplicar regla de la cadena. Entonces para ello nos acordamos del manual de regla de la cadena para funciones trascendentales, que la derivada, bueno, aquí puse equivocado, déjenme vuelvo a poner acá, la derivada de x de k, el seno de u es igual a k coseno de u por la derivada de u. Entonces esta regla es la que vamos a utilizar para resolver esta integral. Entonces aquí todo esto de aquí, que es el argumento, va a ser mi u. Entonces esto me quedaría de la siguiente manera. Sería coseno de u por la derivada de u. Es decir, esto me quedaría coseno de 10x al cuadrado por la derivada de 10x al cuadrado. Esta derivada es simple, eso me quedaría de la siguiente manera: 20x. Este resultado es el que voy a poner aquí en esta derivada. Entonces el resultado de esta derivada sería x al cuadrado más 4 por coseno de 10x al cuadrado por 20x menos seno de 10x al cuadrado por la derivada de esto. Y la derivada de eso es simplemente 2x. Todo esto dividido entre esto al cuadrado. Bien, vámonos con el siguiente ejemplo. Aquí tenemos un producto, sería esta función por esta función. Entonces tengo que aplicar la regla del producto primero. Es decir, cuando tengo un producto, vamos a poner h por p, sería la derivada de h por p más h por la derivada de p. Entonces, si a esto le llamamos h y a esto le llamamos p, aquí me quedaría la derivada de menos 2x al cuadrado por p más h menos 2x al cuadrado por la derivada de p. Muy bien, esta derivada es simple, me quedaría simplemente menos 4x multiplicado por este. Este de aquí pues son menos 2x al cuadrado, ya que más por menos me da menos. Entonces el problema va a ser esta derivada, ya que aquí el argumento es compuesto. Entonces del manual de derivadas tenemos que la derivada de k, la secante de u, es esto de aquí. Entonces aquí mi u sería igual a 10x. Entonces aplicando ya esta regla, el resultado me quedaría lo siguiente. Aquí en este caso pues no tenemos ningún número, bueno, el número k es igual a 1, entonces sería la secante de u por la tangente de u por la derivada de u. Muy bien, y esta derivada también es simple, y entonces en conclusión la derivada de esta función me quedaría menos 4x de 10x menos 2x al cuadrado secante de 10x por tangente de 10x por la derivada de 10x, que es 10. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos aquí esta función, también tenemos un producto, es decir, este de aquí por este de aquí. Entonces aplicando la regla del producto me quedaría la derivada de la exponencial por la cotangente de 5x
más la exponencial por la derivada de la cotangente de 5x. Muy bien, aquí vamos a aplicar regla de la cadena. ¿Por qué? Porque aquí el argumento de la exponencial ya tiene más de dos términos, el signo negativo y la función x. Y acá también, en este de aquí, vamos a aplicar regla de la cadena. ¿Por qué? Porque también el argumento de la función cotangente tiene más de dos términos. Muy bien, entonces aquí, en esta parte, mi u sería igual a menos x, y acá en esta parte, mi u sería igual a 5x. Entonces esto me quedaría la derivada de x de a la u por la cotangente de 5x más e a la menos x por la derivada de la cotangente de u. Estoy checando allí las fórmulas para las derivadas de exponencial y cotangente. Entonces aquí me quedaría e a la u por la derivada de u multiplicada por esta cotangente más la exponencial de aquí, la derivada de la cotangente es, checamos el manual, es menos la cosecante al cuadrado. Entonces aquí sería menos cosecante al cuadrado de u por la derivada de u. Muy bien, entonces aquí la derivada de esta u pues sería la derivada de esto, que es menos 1. Entonces aquí me quedaría menos e a la menos x, multiplicado por esto. Muy bien, aquí la derivada de esta u, que es de la cotangente, sería 5. Entonces me quedaría menos 5 cosecante al cuadrado de 5. Y listo, ahí tenemos el resultado. Bien, también en funciones trascendentales se va a aplicar en algunas ocasiones la doble cadena. Entonces nuevamente, para los que vieron la parte 1 del video, tenemos la regla de la cadena normal, pero al resultado que nos queda le volvemos a aplicar la regla de la cadena. Por ejemplo, si tuviéramos así algo así, ¿no? Acá la exponencial de u nos quedaría algo así por u. Pero a esto le volvemos a aplicar la regla de la cadena. Entonces, para que quede un poquito más claro, vamos a ver unos ejemplos. Aquí tenemos esta función. Entonces recuerden, cuando tenemos funciones con un exponente, hay que trabajar la regla de la cadena. Entonces aquí vamos a poner nuestra función como la secante de 3x al cuadrado más 2. Y el exponente en este caso quedaría n igual a 10. Entonces esta función me quedaría 5 por u a la 10. Entonces la derivada de f con respecto de x sería 5 por u a la 10. Si vieron la parte del video 1, pues aquí simplemente sería 50 u a la 9 por la derivada de u. Es decir, esto sería 50 por la secante a la 9 de 3x al cuadrado más 2 por la derivada de u, que sería la derivada de secante 3x al cuadrado más 2. Entonces aquí es donde tenemos que volver a aplicar la cadena. Entonces ahora en este caso mi u sería igual a 3x al cuadrado más 2. Entonces el problema que me quedaría sería la derivada de la secante de u. Muy bien, entonces aquí la derivada de la secante es la secante de u por la tangente de u por la derivada de u. Y así, si esta derivada de u me sigue quedando una función compuesta, otra vez hay que volver a aplicar cadena. Entonces así uno puede ir aplicando triple, 4, 5 o 6 veces la regla de la cadena. Entonces,
Aquí me quedaría de la siguiente manera: la secante de 3x al cuadrado más 2 por la tangente de 3x al cuadrado más 2 por la derivada de u. Y esta derivada ya es simple, ya solamente me quedaría 6x. Entonces, en conclusión, la derivada de este resultado sería 50 secante a la 9 3x al cuadrado más 2 por secante de 3x al cuadrado más 2, que es este término, por la tangente 3x al cuadrado más 2, por la derivada de esto, que son 6x. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Entonces aquí tenemos un argumento compuesto, esto le vamos a llamar u. Muy bien, entonces mi función me quedaría seno de u. Entonces la primera derivada sería la derivada del seno de u. Entonces, aplicando regla de la cadena, sería coseno de u por la derivada de u. Esto sería coseno del logaritmo natural de 2x más 3 por la derivada del logaritmo natural de 2x más 3. Y es aquí nuevamente donde nos enfrentamos al problema de derivar, porque tenemos un argumento con más de dos términos, entonces hay que volver a aplicar cadena. Muy bien, entonces en este caso mi u sería igual a 2x más 3, entonces me quedaría la derivada del logaritmo natural de u, que esto sería u' entre u, es decir, sería la derivada de 2x más 3 entre 2x más 3, y esto simplemente sería 2 entre 2x más 3. Entonces, en conclusión, la derivada de esta función me quedaría coseno del logaritmo natural de 2x más 3 por la derivada de esto, que es esto, 2x más 3. Bien, ya para terminar, vamos a ver el último ejemplo. Aquí nuevamente pues vamos a poner nuestra u igual a menos 2 x al cuadrado más 10 raíz cuadrada. Entonces esta función nos quedaría 3 veces e a la u. Muy bien, entonces aplicando la regla de la cadena para la función exponencial, esto nos quedaría 3 por e a la u por la derivada de u. Entonces esto sería 3 por e a la menos 2, la raíz cuadrada de x al cuadrado más 10 por la derivada de menos 2 por la raíz cuadrada de x al cuadrado más 10. Y es aquí donde nos enfrentamos nuevamente al problema de derivar esto. Hay que volver a aplicar cadena. Entonces, para este caso, mi u sería igual a x al cuadrado más 10, el exponente es n igual a 1/2. Entonces, este problema sería la derivada de menos 2 u a la 1/2. Y esto sería igual a menos 2 por 1/2 de u, 1/2 menos 1 por la derivada de u. Y esto sería menos 2 por 1/2 me da menos 1. Acá me quedaría entonces x al cuadrado más 10, 1/2 menos 1 me da menos 1/2 por la derivada de u, que sería la derivada de x al cuadrado más 10. Y bien, esta derivada pues son 2x. Me quedaría 2x, x al cuadrado más 10 a la menos 1. Entonces, en conclusión, la derivada de esta función sería 3e a la menos 2 raíz cuadrada de esto por la derivada de esto, que sería menos 2x, x al cuadrado más 10 a la menos 1. Bien, pues espero que con estas dos series de derivadas con regla de la cadena ya puedan tener mayor habilidad
en cómo utilizar las reglas y poder hacer las derivadas. Este ya no lo voy a hacer, voy a dejar aquí algunos ejercicios para que ustedes practiquen. Entonces es todo, saludos.